Innovación y adaptación en la evaluación educativa. Una experiencia transformadora desde la docencia básica, media y superior. Lo que vamos a observar el día de hoy es un marco integral para el cambio, más allá de limitarnos a medir, a transcribir en un resultado numérico una actividad. Los sistemas de evaluación se transforman el aprendizaje en todos los niveles educativos, tanto el más elemental, el básico, el medio y el superior. Por lo tanto, vamos a ver la visión crítica y práctica de lo que significa para nosotros la evaluación educativa. Me voy a basar en experiencias reales, desde la educación básica hasta la educación superior, analizando el impacto profundo de esos sistemas de evaluación en la enseñanza y el aprendizaje. Mucho gusto, mi nombre es Nelson Alexander Morales Guauta, pero prefiero que me digan profe Alex para mayor cercanía con mis estudiantes. Soy ingeniero industrial, magíster en recursos digitales aplicados a la educación. Llevo 17 años de experiencia en consultorías empresariales, específicamente o con más énfasis en el tema de alimentos, también en producción, en logística y recursos humanos como ingeniero industrial. Como educador, me considero un educador multinivel porque llevo más de 15 años enseñando desde la educación básica hasta la superior. Además, la experiencia institucional, en su orden, empecé en la Secretaría de Educación de Bogotá, en todo tipo de colegios, desde los más marginales en Ciudad Bolívar hasta los más completos y exclusivos en el noroccidente de Bogotá. Luego trabajé también en magisterio en Granada Meta, con la Secretaría de Educación del Meta. También he trabajado con la diócesis de Granada en Uribe, en La Julia y también en el Diviso. Allí fue donde hice mi proyecto de maestría con estudiantes sordos y profesores que tenían que saber el manejo de estos estudiantes sordos. En mi educación superior empecé en el año 2016 con la CUN en Granada Meta y también en Villavicencio. Luego con Uniminuto. Durante 2 años estuve trabajando en Uniminuto y actualmente, desde el año 2024, me encuentro laborando con la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que es una universidad acreditada en alta calidad. Esa es mi experiencia y con base en eso es que les voy a comentar o vamos a analizar el tema de la evaluación educativa. Primero que todo, hablemos de los métodos de evaluación. Yo fui inicialmente docente de matemáticas y física. Entonces, en ese contexto, pues digamos que hay métodos muy tradicionales para evaluar. ¿Por qué? Pues porque la matemática y la física es una ciencia exacta y muchas veces la mejor manera es haciendo ejercicios, estudios de caso, que los estudiantes analicen esas situaciones y respondan mediante modelos matemáticos. Pero también se pueden hacer adaptaciones. En mi caso, como es una adaptación continua y permanente, considero que la evaluación es una actividad continua y permanente durante todo el tiempo, desde que uno entra en contacto con los estudiantes por primera vez. Allí se tiene que hacer un diagnóstico inicial, eso sí es importantísimo, tanto para los estudiantes en el entorno educativo como para mis clientes en el entorno empresarial. ¿Sí? Yo voy a hablar de ambas cosas porque siempre he llevado ambas, la actividad empresarial particular, que se llama consultoría en alimentos, junto con mi actividad como docente, ya sea en el magisterio o en educación superior. Por eso les voy a hablar de ambas simultáneamente. En ambas se observa la importancia de la evaluación continua y permanente. Cuando yo llego a una empresa o llego a un aula de clases,
lo primero que hago es un diagnóstico inicial. ¿Por qué? Porque yo necesito saber quiénes están enfrente de mí, ¿sí? A quiénes voy a beneficiar, digamos, con mi actividad, ya sea como ingeniero industrial, como docente o como empresario. Se determina cuáles son esos conocimientos previos y necesidades específicas de cada persona. Siempre trato de hacerlo por persona, ¿sí? Por más grande que sea el grupo, siempre es importante tratar de personalizar lo máximo posible. Una de las cosas que a veces se me dificulta es el nombre, pero aprendí un método muy interesante que es relacionar el nombre de cada estudiante con alguien que yo conozca o con algo que yo conozca o con una ciudad o un objeto, una persona, y ha sido muy efectivo. Es muy importante dirigirse a los estudiantes por el nombre, para de esta manera ellos se sientan directamente atendidos como personas, no como cifras. También es importante que después del diagnóstico inicial, con base en ese conocimiento, vamos a desarrollar diferentes tipos de evaluaciones alineadas con las competencias y habilidades de cada estudiante. Si yo veo que, por decir algo, una persona a la cual yo voy a capacitar en el tema de manipulación de alimentos, como consultoría en alimentos, no sabe leer, yo no le puedo dar la misma capacitación a una persona que de pronto es bachiller o técnico o profesional y que ya tiene digamos, una forma de entender las cosas mucho más fácil. ¿Sí? Yo le he enseñado a personas y he certificado a personas que no saben leer ni escribir, pero saben escuchar, saben entender. Ahí es diferente, ahí cambia la evaluación y la forma de enseñar. Lo mismo cuando son personas que tienen ciertas limitaciones auditivas, ¿sí? Cambia. Nos toca construir un PIAR, que es un documento precisamente de ajustes razonables, donde nosotros vamos a adaptar tanto la enseñanza como la evaluación a personas que no tienen acceso al conocimiento de una forma como nosotros lo hacemos, ¿sí? El común de las personas. Ellos tienen unas limitaciones que nosotros debemos de respetar y tenemos que ayudarles a fortalecer, precisamente para poder llegar a ellos. La implementación contextualizada también es muy importante, adaptarse a las necesidades presenciales y virtuales. Es diferente enseñar de manera presencial que virtual. De pronto, de forma virtual podemos utilizar muchos recursos digitales, ser mucho más dinámicos, ser mucho más interactivos, pero de forma presencial ya tenemos es que nosotros actuar, ¿sí? Como docentes tenemos que actuar muchas veces, tenemos que meternos en un rol como de actores, como de docentes, como de llamarles la atención, como de poder nosotros causarles atracción a lo que estamos hablando y lo que estamos evaluando. Y definitivamente el análisis crítico de los resultados y ajustes continuos. Es muy importante la interacción de los estudiantes en su misma evaluación para que ellos puedan aportar a esa evaluación y sientan y sepan por qué se les evaluó de una u otra forma. Es muy importante la retroalimentación crítica. La implementación en contextos diversos, sí, claro. Acá podemos observar en las fotos precisamente eso. Desde la educación básica, donde hay que hacer evaluaciones para determinar el desarrollo cognitivo y cultural de los estudiantes adolescentes, también pasado por ya estudiantes adolescentes, como los que vemos acá en la parte de arriba, eso es en un minuto, y también en la parte de abajo hay estudiantes que, por ejemplo, en la UNAD son más adultos, ya personas ya no tan adolescentes, sino personas ya madres, padres de familia, con responsabilidades. Entonces hay que adaptarnos al entorno. Y en la parte superior derecha vemos una empresa, eso es en Piñalito Meta, una empresa a la cual yo visitaba y capacitaba. Entonces son entornos diferentes, ¿sí? Tanto la educación básica y media como la educación superior como a nivel empresarial, es muy importante enseñarles y evaluarles de diferentes formas. Lo mismo si hay diferentes tipos de modalidades virtuales. ¿Sí? Por ejemplo, hay implementación en diplomados en investigación, en ciencia virtual, en plataformas digitales. Es decir, nosotros no solamente enseñamos y evaluamos a estudiantes, sino también a docentes como nosotros. Entonces, es muy importante tener en cuenta lo que dice acá. Por ejemplo, Moodle
es una de las herramientas de educación virtual más interesantes, ¿sí? Muy adaptable. Todavía se siguen utilizando. Hay empresas como el SENA que han migrado a Blackboard y luego se devolvieron nuevamente a Moodle por la versatilidad de esta plataforma. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que no solamente es medir los contenidos, sino potenciar las competencias y habilidades transversales de las personas que estamos evaluando. Es ahí la importancia de hacer una buena evaluación. Esto es muy importante, el triángulo de la excelencia educativa. Implica la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Ese es un sistema de evaluación bien implementado que se transforma como el motor donde potencia la calidad y el proceso de la enseñanza y de aprendizaje. Recordemos que la enseñanza es todo método y estrategia pedagógica o andragógica, pedagógica si son niños, andragógica si son adultos, innovadoras que responden a necesidades diversas. El aprendizaje es el desarrollo de competencias y habilidades aplicables a contextos reales. Por eso es importantísimo los estudios de caso, ¿sí? Para nosotros introducir al estudiante en casos reales, no solamente teoría. Estudio de caso es fundamental. Y lo mismo, que la evaluación refleje auténticamente el progreso y el dominio de los conocimientos, ¿sí? Es muy interesante. A mí me gusta mucho utilizar casos reales para precisamente contextualizar más al estudiante. Tipo de evaluaciones en contextos educativos también es muy importante. Ya hablé de la evaluación diagnóstica, ¿sí? Es lo primero que uno hace cuando llega a una empresa, llega a un grupo de estudiantes de educación básica, media o superior, es hacer el diagnóstico para saber en qué nivel están ellos, cuáles son las fortalezas y las áreas de oportunidad de mejora. La evaluación formativa se hace una retroalimentación constante en el aula para ajustar estrategias pedagógicas aplicadas, en mi caso, la ingeniería industrial, también a las matemáticas o la física. La evaluación sumativa, que es una medición del logro de objetivos al finalizar procesos de aprendizaje en educación superior. Eso lo he hecho yo en la UNAD, en Minuto y en la CUN. Y las evaluaciones en líneas, que es una adaptación de instrumentos evaluativos para entornos virtuales, mediante plataformas como Moodle, pero también me gusta mucho utilizar juegos. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso. El aprendizaje basado en juegos me parece muy importante y para ese aprendizaje basado en juegos utilizo plataformas donde podemos hacer actividades lúdicas, donde el estudiante está entreteniéndose, pero al mismo tiempo se está evaluando, como EducaPlay. Particularmente me gusta mucho utilizar EducaPlay. En cuanto a, bueno, voy a hablarles un poquito de las metodologías activas. En cuanto a las metodologías activas, además del aprendizaje basado en juegos, me gusta mucho el aprendizaje basado en problemas, donde planteo problemas reales, de empresas reales, de situaciones donde se me han presentado a mí en mi vida profesional como ingeniero y la aplico para que los estudiantes la analicen y sepan con base en mi experiencia, muchas veces fueron asertivas, pero otras veces fueron equivocadas, pero los estudiantes del error mío también pueden aprender mucho. ¿Sí? Y el aprendizaje basado en proyectos también me gusta mucho, porque es un aprendizaje continuo, permanente, donde constantemente se está retroalimentando, se está llevando a los estudiantes a crear un proyecto, volverlo, convertirlo en algo viable, analizarlo y aplicarlo en la vida real. Bueno, algo muy importante también en la evaluación es el enfoque crítico y el debate. Sí, la evaluación que hacemos como docentes no es la última palabra, no señor. Nuestra evaluación puede ser objeto de crítica y debate. A mí me gusta mucho eso, ¿no? De pronto decirle a los estudiantes, bueno, mire, esta fue su evaluación, esto fue lo que usted respondió, esto fue lo que yo le pregunté, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué opinan de las preguntas? Si estuvo bien hecha, si se comprendió plenamente. Ah, profe, no estoy de acuerdo por tal y tal cosa. Ah, bueno, ¿por qué no? Listo, si yo me equivoqué, podemos mirar cómo mejorar la nota. Si los equivocados son ustedes, aprenden de su error, ¿vale? Pero nadie acá es perfecto. Todos tenemos que hacer retroalimentación en doble vía.
Entonces es muy importante la adaptación cultural, cómo diseñar evaluaciones que respeten el contexto cultural y académico de cada estudiante, súper importante. Y lo viví yo cuando trabajé en el departamento del Meta, en el municipio de Uribe. Para mí fue impresionante y fue muy hermoso poder trabajar en mi Colombia profunda después de haber pasado por Bogotá, por Granada, que son centros urbanos pues más o menos bien desarrollados, a ir a trabajar a la zona rural. Fue un impacto grande y tuve que adaptarme mucho porque yo no podía poner, por ejemplo, situaciones, estudios de caso de ciudades o de cosas que ellos no conocen. Hay niños que no conocen ni siquiera la capital del Meta, viviendo en Uribe Meta, no conocen. Para ellos es una ilusión poder conocer la capital, mucho menos van a conocer Bogotá, mucho menos van a conocer el mar. O sea, tenemos que adaptarnos a las situaciones de ellos. El río Duda, la ganadería, los cultivos de aguacate, de limón, y sobre eso poder construir estudios de caso que ellos entendieran y comprendieran, ¿sí? Entonces, por eso me tocó apartarme mucho de los libros, de los textos, y más bien centrarme en hacer tanto la enseñanza-aprendizaje como la evaluación en el contexto cultural de ellos. Eso me pareció muy impactante y a la vez muy lindo. Innovación y resultado, el impacto de nuevos métodos de evaluación en el aprendizaje real y preparación profesional. Sí, para mí es muy importante poder utilizar diferentes métodos. He utilizado métodos como les dije, EducaPlay, en Moodle una evaluación, como también juegos, ¿sí? En el aula, cuando yo estaba en un minuto que era presencial, me gustaba mucho en el aula hacer juegos como escalera y culebrita, como concéntrese, como diferentes juegos como de mesa, donde ellos van ganando puntajes y con base en el puntaje se les califica. Como les dije, se están entreteniendo, están jugando, se están riendo, pero están siendo evaluados. A ellos les encantaba esa forma de evaluar porque se apartaba de lo tradicional, se entretenían, jugaban y obtenían su calificación. Y de una vez la retroalimentación. Es muy importante la articulación con los objetivos, garantizar que las evaluaciones reflejen fielmente las metas educativas a largo plazo. Por eso tenemos que estar muy enterados de todo el tema curricular de nuestro programa, ya sea que lo estemos aprendiendo o lo estemos enseñando, para que todo lo que hagamos sea con base en esas metas curriculares. La metodología del aprendiz activo. Eso sí que me gusta a mí, que los aprendices no solamente se queden ahí escuchando, sino sean activos. Hay diferentes tipos o metodologías de aprendizaje activo. Por ejemplo, la conferencia magistral es una exposición como la que yo estoy haciendo, un experto sobre la trayectoria y experiencias clave del diseño e implementación de sistemas de evaluación. El foro de discusión, ¿sí? Cuando al finalizar esto nos reunimos y vamos a hablar, a opinar. Y también casos prácticos, estudios reales implementados en situaciones reales, ya sea de manera presencial o virtual, podemos hacerlo de esta forma. Finalmente, la visión y el futuro del futuro y la transformación. Ese es, digamos, el objetivo principal de las evaluaciones. De ahí que debemos tener una comprensión holística. Las evaluaciones están diseñadas para medir conocimiento, habilidades y competencias en formación integral, ¿sí? No nos limitemos solamente a algo memorístico, sino lo importante es que también podamos desarrollar nuestras habilidades blandas, habilidades duras y las competencias que nos van a servir para un futuro profesional. Las herramientas prácticas, la implementación efectiva basada en experiencia real en contextos diversos y la visión crítica, que es la perspectiva teórica y práctica sobre evaluación educativa transformadora. Definitivamente, el futuro de la evaluación está en la tecnología, más la adaptación, más el impacto real. Creo que esa es la clave para poder nosotros hacer una evaluación bastante efectiva. Entonces, la innovación en métodos de evaluación potenciada por las nuevas tecnologías y las experiencias presenciales y virtuales
y adaptada para los estudiantes del siglo XXI. De esta manera, doy por terminada mi intervención y quedamos atentos entonces a qué inquietudes les han surgido a ustedes sobre este tema específicamente de la evaluación educativa. Hasta pronto.